Me dirigía camino a clases de la universidad, de una manera totalmente voluntaria y para nada obligada, cuando escucho que me llega una notificación, resulta ser que no tenía clase. Pero, nos dejaron un trabajo, lo abrí, y vi que teníamos que hacer un vídeo. Mi mente en ese momento solo pensaba, Irwin. Antes de empezar, les leeré qué es lo que tengo que hacer. El estudiante debe diseñar un ejercicio libre en el que aplique los conceptos de programación para crear métodos que puedan ser reutilizados en cualquier ejercicio práctico. Los métodos deberán cumplir con los siguientes requisitos. 1. Método para capturar solo números. 2. Método para capturar solo texto. 3. Método para capturar solo valores double. 4. Método para capturar solo valores int. 5. Método para capturar datos dentro de un rango definido por el usuario. Sin más, haré un ejemplo con Jujutsu Kaisen, así que los dejaré con mi para nada agradable apariencia real, y les iré explicando. Bueno, ya estando aquí abriremos IntelliJ IDEA. Creamos un nuevo proyecto. Creamos dos clases, yo las llamaré utilidades para los métodos. Y esta se llamará menú Jujutsu Kaisen. Empezamos con el método para capturar un entero. El capturar entero en Java tiene como objetivo asegurarse de que el usuario ingrese un número entero válido. Primero, se crea un objeto escáner para leer la entrada del usuario desde la consola. Luego, se inicia un bucle while true que continúa solicitando al usuario un número entero hasta que lo ingrese correctamente. Dentro del bucle, el programa intenta convertir la entrada del usuario a un número entero con integer parseInt. Si la conversión tiene éxito, el bucle se interrumpe con break. Si la entrada no es un número entero válido, se captura una excepción number format exception y se muestra un mensaje de error, solicitando al usuario que lo intente de nuevo. Una vez que el número entero es válido, el método retorna ese valor. El método capturar doble permite capturar un número decimal válido. Usa un escáner para leer la entrada del usuario y un bucle while true para seguir solicitando el valor hasta que sea correcto. Intenta convertir la entrada a doble con doble parse doble, y si el usuario ingresa un valor incorrecto, se captura una excepción y se muestra un mensaje de error. Una vez que se ingresa un número decimal válido, el método lo retorna. El método capturar texto se utiliza para capturar una cadena de texto válida, asegurándose de que no esté vacía. Utiliza un objeto escáner para leer la entrada del usuario desde la consola. Dentro de un bucle while true, solicita al usuario que introduzca un texto. El valor ingresado se guarda en la variable texto y, mediante la condición texto trim isEmpty, se verifica que no sea una cadena vacía o compuesta solo de espacios. Si el texto es válido, el bucle se interrumpe con break. En caso contrario, se muestra un mensaje de error y se vuelve a solicitar la entrada. Finalmente, el método devuelve el texto ingresado. El método capturar en rango, int_min, int_max, permite capturar un número entero dentro de un rango específico definido por los parámetros min y max. Utiliza un bucle while true para seguir solicitando un número hasta que esté dentro del rango permitido. Primero, llama al método capturar entero para obtener un número entero. Luego, verifica si el número ingresado está entre los límites min y max mediante la condición if número igual min y número igual max. Si cumple la condición, el bucle se interrumpe con break. Si el número está fuera del rango, se muestra un mensaje de error indicando los límites, y el proceso se repite. Al final, el método retorna el número válido. El código de la clase menú Jujutsu Kaisen crea un menú interactivo donde el usuario puede elegir y capturar datos relacionados con el anime Jujutsu Kaisen. Comienza con el método mostrar menú, que imprime las opciones del menú, permitiendo al usuario elegir entre 5 opciones. Seleccionar un personaje, introducir el nivel de poder, un valor entre 0 y 100, definir la edad del personaje, solo números enteros, introducir una descripción como hechicero, solo texto, y, finalmente, salir mostrando todos los datos capturados.
En el método main, se declaran las variables personaje, nivel poder, edad y descripción, que almacenarán los datos ingresados por el usuario. Se usa un bucle while que controla la repetición del menú hasta que el usuario elija salir. El menú se muestra antes de cada iteración, y el usuario selecciona una opción mediante el método utilidades capturar en rango 1, 5, el cual garantiza que el valor ingresado esté entre 1 y 5. Cada opción del menú representa una acción específica. La opción 1 permite elegir un personaje, la opción 2 captura el nivel de poder del personaje, asegurándose de que esté en el rango 0, 100, la opción 3 captura la edad del personaje, la opción 4 captura una descripción en texto, y la opción 5 finaliza el programa, mostrando todos los datos ingresados. Durante cada iteración, los datos son capturados utilizando métodos personalizados de la clase utilidades, como capturar texto, capturar doble, y capturar entero, asegurando que cada tipo de dato ingresado sea válido según lo solicitado en el menú. Finalmente, cuando se selecciona la opción 5, el bucle se detiene, y se imprimen todos los datos ingresados. El fragmento de código usa un switch para gestionar las opciones del menú en la clase menú Jujutsu Kaisen, permitiendo capturar diferentes datos relacionados con el personaje elegido. Dependiendo de la opción seleccionada por el usuario, se ejecuta un bloque de código específico. En el caso 1, se llama al método utilidades capturar texto, para capturar el nombre del personaje, asegurando que sea un texto válido, y luego se muestra el nombre seleccionado en la consola. En el caso 2, se solicita al usuario que ingrese el nivel de poder del personaje, el cual debe estar en el rango de 0 a 100. Esto se asegura con el método utilidades capturar en rango 0, 100, y posteriormente se imprime el nivel registrado. En el caso 3, se captura la edad del personaje usando el método utilidades capturar entero, que garantiza que el usuario ingrese un número entero válido, y luego se imprime la edad. En el caso 4, nuevamente se llama a utilidades capturar texto, para capturar una descripción del personaje en texto, y esta se imprime después de ser ingresada. Finalmente, en el caso 5, se establece la variable continuar como false para salir del ciclo y finalizar la interacción con el menú. Para el final del código de encargará de mostrar los datos finales ingresados por el usuario al finalizar la interacción con el menú en la clase menú Jujutsu Kaisen. Comienza imprimiendo el encabezado datos finales ingresados, que indica el inicio de la presentación de la información recopilada. Luego, verifica si se ha seleccionado un personaje. Si el nombre es null, imprime no seleccionado, de lo contrario, muestra el nombre del personaje ingresado. A continuación, imprime el nivel de poder registrado, que se espera esté entre 0 y 100, seguido de la edad del personaje, capturada como un número entero. Para la descripción, también se verifica si es null. Si no se ha ingresado, se muestra no se ingresó descripción, y si hay un texto válido, se imprime dicha descripción. Finalmente, se despide al usuario con el mensaje bienvenido a la escuela de hechicería de Tokio. No lo dije al principio, pero me llamo Jesús David Bernal González y este fue mi video para la materia de estructura de datos. Bueno gente, hemos llegado al final. Espero les haya gustado este código con Jujutsu Kaisen. No olviden dar a like, dislike, suscribirse, desuscribirse y denunciar y nos veremos en un próximo video.